Buenos días, vamos a ver los sistemas trifásicos, vamos a hacer una introducción. Esto es un repaso de la tutoría que hicimos el otro día. Entonces, como algunos en línea tenían problemas con la cobertura, pues vamos a ver. Lo primero es ver las ventajas que tiene un sistema trifásico. La principal ventaja es que se pueden conectar tanto receptores trifásicos como monofásicos. ¿Qué es un receptor trifásico? Pues, por ejemplo, sería un motor de cierta potencia donde se conectan las tres fases directamente al motor. Podría ser también un horno eléctrico, trifásico, industrial, donde tenemos las cargas conectadas en triángulo o en estrella. Estas serían cargas puramente resistivas según el esquema que tenemos aquí. Podrían ser la instalación de alumbrado de una calle donde tenemos cada una de las lámparas conectadas entre la fase y el neutro. Fijaos, diferentes fases y todas al neutro, al único que hay. Luego también motores monofásicos, por ejemplo, una bomba de una piscina entre dos fases a 400 voltios. También podríamos conectar un motor entre el neutro y una fase. Esto correspondería pues a un motor que funcionara a 230 voltios. En este caso este motor funciona también a 400, 230. Fijaos que estos receptores son monofásicos y en cambio estos son trifásicos. Fijaos aquí el de estrella, no está conectado el centro de estrella al neutro, podía estar. En ese caso garantizaríamos que la tensión en cada uno de estos receptores, de estas partes del receptor trifásico, tuvieran la tensión adecuada de 230 voltios sin variaciones. Si se trata de una carga desequilibrada, la tensión en cada una de estas partes de este receptor podría ser diferente. Si conectamos el centro de estrella al neutro, garantizamos una tensión estable. Una de las ventajas más importantes es que podemos obtener dos tensiones, lo recordamos, entre fases o tensión de línea 400 voltios, fase 1, 2, fase 2, 3, fase 3, 1, 400 voltios, tensión de línea, tensión compuesta, son los dos nombres que tiene, tensión de línea o tensión compuesta. Y por otra parte, tenemos una extensión de 230 voltios. Es el resultado de dividir 400 por raíz de 3. Pero esta tensión la tenemos entre una fase y el neutro, fase 2 y neutro, fase 3 y neutro, siempre respecto del neutro, 230 voltios. Repetimos, se pueden conectar receptores trifásicos y monofásicos. Se pueden obtener dos tensiones diferentes, la tensión más elevada para el sector industrial, donde necesitan más potencia, más fuerza, y luego una tensión inferior, 230 voltios, para el sector doméstico, donde se necesita menos potencia y además una tensión más segura. Pensad que, por ejemplo, en Estados Unidos la tensión doméstica es de 130 voltios. Está más reducida que aquí. Los alternadores, transformadores y motores tienen un mayor rendimiento en el sistema trifásico que en el sistema monofásico. En lugar de tener una espira girando en lo que sería entre los polos magnéticos, una sola espira. En el caso del alternador trifásico tenemos tres espiras decaladas 120 grados. Y el transporte de la energía en el sistema trifásico ahorra cobre, es decir, que las líneas utilizan menos material que en el sistema monofásico.
El alternador trifásico, a diferencia del monofásico, consiste en 3 bobinas que están decaladas 120 grados, de tal manera que están girando continuamente y se está produciendo una inducción en estas bobinas de una forma más eficaz que en el caso del alternador monofásico. ¿Cómo representamos la señal trifásica? Bueno, pues aquí tenemos la fase 1 del diagrama en el tiempo. La fase 1, un ciclo. Esto nos recuerda a la tensión que vimos en el tema 12, la tensión monofásica. Fijaos, 120 grados después comienza la fase 2 a crecer y luego de crecer 120 grados y 120 grados después comienza la fase 3. Claro, comienza y anteriormente ya tenía parte del ciclo en funcionamiento. ¿De acuerdo? O sea que cada 120 grados pasamos en el sistema trifásico por un punto de máxima tensión. Si lo representamos con vectores, tendríamos en el eje horizontal, en el 0 grados, la tensión de la fase 1 respecto a neutro, 120 grados después pasaría la U2 y 120 grados después la U3. Eso está girando en este sentido, en el sentido antihorario, y por lo tanto, a medida que se desplaza la U1, la U2 también se desplaza en el mismo sentido. Y nosotros hacemos una fotografía en este punto, nos quedamos aquí haciendo fotografías y nos vemos que en el instante 0 la U1 está en este punto, al cabo de 120 grados llegaría la U2 y al cabo de 120 grados más llegaría la U3 a este punto. El alternador trifásico, lo normal es que el inducido, es decir, donde se genera la corriente alterna, se encuentre en el estator, de tal manera que las bobinas del inducido, que son estas 3, la entrada a una bobina y la salida, la U y la X, la entrada a la Y y la V, la entrada a la Z y la W, están en el estator, están quietas. ¿Y qué es lo que gira? Es la rueda polar, el campo magnético, el inductor. Es una bobina que genera un campo, dos polos, norte y sur, y que están girando continuamente. De tal manera que ese campo magnético va cortando las bobinas del inducido que están en el estator y se produce la fuerza electromotriz. ¿Cómo conectamos un alternador? Lo normal es conectar un... ¿Cómo conectamos un alternador? Lo normal es en estrella. ¿Por qué? Porque en el centro de esa estrella lo conectamos a tierra y garantizamos que hay 0 voltios. Y en cualquiera de los devanados, en cualquiera de las fases, garantizamos la tensión máxima que puede existir en este punto respecto de tierra. Esto es una medida de seguridad, porque si estuviera en triángulo, estas tensiones estarían flotantes. ¿Qué potencial tendríamos en cada uno de ellos respecto de tierra? No hay ninguna referencia. En cambio, en estrella tenemos la referencia del neutro, que está a 0 voltios y porque está conectado a potencial de tierra. Así, en la conexión del alternador en estrella tendríamos este punto que es el neutro y luego cada una de las fases del alternador donde en el otro extremo aparecería la tensión de fase. Aquí hemos conectado una carga a este alternador también en estrella, donde el centro de estrella lo conectamos al neutro y la corriente que circula por la carga es la que sale del devanado del alternador. Aquí fijaos que hay dos tensiones, la tensión de línea o compuesta U12, U23 y U31, 400 voltios, si fuera un alternador de 400-230, o la tensión respecto del neutro,
U1, 0, 230 voltios, U2, 0, 230 voltios, U3, 0, 230 voltios. En este caso, tenemos que I1, I2 e I3 son las corrientes de línea. Pero, como el receptor está conectado en estrella, esa corriente de línea es la misma que es la corriente de fase en el receptor en estrella. La misma corriente de línea que que circula por la línea de alimentación está atravesando la carga. Y las tensiones de fase en la carga trifásica tendríamos que en este caso sería la tensión simple, coincide con la tensión simple porque están entre la fase y el neutro. Fijaos que la tensión de línea es U1,2, U2,3 y U3,1, 400 voltios. Y en cambio la tensión de fase, por estar en estrella, 230 voltios. ¿Cómo se generan las tensiones compuestas a partir de las tensiones simples? Bueno, fijaos, aquí tenemos una parte del alternador. Tenemos la tensión en la fase 1 o en el devanado 1 y la tensión en el devanado 2. La tensión compuesta sería la diferencia de potencial que hay entre el punto 1 y el punto 2. Fijaos, si partimos de este punto, tendremos que aumentamos el potencial, que sería U1, 0. Aquí disminuyemos el potencial, menos U1, 2. Y aquí otra vez disminuimos el potencial porque entramos por la punta de la flecha, menos U2, 0. Si despejamos de esta expresión la U1, 2, la llevamos a esta parte, tendríamos que U1, 2 sería igual a U1, 0 menos U2, 0. Así ocurre con cada una de las tensiones compuestas. La U2, 3 sería U2, 0 menos U3, 0, U3, 1, U3, 0 menos U1, 0. Es decir, que la tensión en cada una de las entre dos fases de la línea sería la tensión de la fase 1 respecto del neutro menos la tensión de la fase 2 respecto del neutro. Así en todas. La representación vectorial de un sistema trifásico lo tenemos aquí, donde tenemos la extensión simple U1, 0, U2, 0 y U3, 0. Y luego, fijaos, la U1, 0 era U1, 0 menos U2, 0. Pues este vector lo trasladamos aquí, menos U2, 0, sumamos los dos y tenemos la tensión compuesta U1, 2. Y fijaos que todas las tensiones compuestas están adelantadas 30 grados respecto de las tensiones simples. 30 grados. Y además, la tensión compuesta es tensión simple por raíz de 3. Hay que tenerlo en cuenta. Es decir, la tensión de línea es igual a raíz de 3 veces la tensión de fase cuando se trata de un alternador o de una carga en estrella. Con las intensidades ocurre lo mismo. Si os fijáis en esta transparencia, fijaos que las corrientes todas van en el mismo sentido. ¿Cómo es posible que todas lleguen a este nudo? Bueno, pues si aplicamos la ley de los nudos, tendremos que determinar que la suma de las intensidades que entran debe ser 0, porque por el neutro saldrían las corrientes que si no fuera una carga equilibrada, por el neutro circularía una corriente, entonces en ese caso sería diferente de 0. Pero si es una carga equilibrada, las tres intensidades tienen que sumar 0. ¿Cómo lo sumamos? Vectorialmente, no de forma aritmética, I1 más I2 más I3, sino fijaos que tenemos aquí las flechas y por lo tanto tendría que ser I3, la I1, bueno, esto está equivocado, esto sería I1, I3, I1 y esta es I2. ¿Vale? Esto es una errata que tengo en el libro, que igual vosotros lo tenéis corregido en la versión nueva. Y esta es la primera parte.